Fueron varias visitas, nena, nene, nos daba lo mismo. No se eligen los hijos biológicos, no se eligen los por adopción. Empezó como en el fondo ahí de mi cabeza como una lucecita que era como la cuestión de la paternidad, y eso cada vez iba siendo cada vez más grande, cada vez más grande. Somos un país que tiene muchos millones de argentinos, sin embargo hay solo 2.400 postulantes para adoptar. Hay una falta de divulgación de lo que es la adopción. La idea es acompañar a todas las familias en todas las instancias. No me iban a llamar pronto, ¿no? Que iba a ser como una opción. Y sin embargo, al mes me llamaron. Nosotros debemos ser la voz de los niños. No hay que romantizar ninguna maternidad. Estos deseos de los postulantes con este derecho de los niños no está en sintonía. Yo al hogar ingresé a los 5 años cumpliendo. Uno haría lo que sea para que tu hijo no sufra. Bueno, tu camino arranca sabiendo que tu hijo en algún momento tuvo algo que le hizo sufrir. De UNICEF y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hay más de 2.000 chicos y chicas que están esperando ser adoptados en Argentina. Pero en los últimos años ha bajado el interés de las personas en la adopción. La consecuencia directa es que se reduce mucho la posibilidad de tener una familia para niños, niñas y adolescentes. Vamos a conocer el camino de varias historias personales y a hablar con especialistas para separar los mitos y verdades de lo que es la adopción en nuestro país. Esta familia nace en el 2010, cuando nos conocemos nosotros, y durante muchos años empezamos a armar este proyecto acá en el campo. Decidimos dos cosas la segunda vez que yo vine al campo, que fue el color de las puertas y si ahí iba a haber niños o no. En ese momento fue, vamos a ver. Y bueno, y con los años empezamos como a impulsarnos desde ese deseo. Yo tuve un problema de una malformación uterina renal cuando tenía 12 años. Tuve un proceso de hospitalización muy largo, fue una enfermedad bastante rara en ese momento. Entonces la verdad es que yo venía como mal fogueada con el tema médico. Pero bueno, fuimos al médico, nos hizo toda la rutina de lo que iba a tener que hacer para quedar embarazada. Y la verdad es que hicimos una sola consulta, vine a casa a pasar unos días y le dije, este cuerpo no va a tener un bebé. Y bueno, y ahí empezamos como a charlar un poco más el tema de la adopción. Yo tengo tíos adoptivos, entonces para mi familia era como algo más normal. Para él fue un poco más lento el proceso, pero bueno, en el 2016 él dijo, bueno, vamos a hacerlo. Pero era una decisión que fue como madurando a lo largo del tiempo.
En realidad fue algo que siempre tuve ahí como una vocecita en relación a eso. Desde que soy chica, siempre pensé en eso como una posibilidad. Yo me empiezo a asumir o a tener dudas respecto de mi orientación sexual como en los principios de los 90, que bueno, la idea pública, la imagen pública que había de la homosexualidad era actores haciendo como ridiculizando, y bueno, un poco esa era la idea, y digamos, no estaba ni siquiera la chance de pensarse papá, un papá gay. Entonces, medio que para mí siempre lo sentí como que el costo de asumirme gay implicaba la pérdida de la posibilidad de ser papá. Incluso yo siento que eso fue un poco también lo que me demoró en mi salida del closet, porque no estaba listo como para resignar esa idea. Me dediqué a estudiar trabajo social en la facultad y siempre me orienté a cuestiones de familia. Y siempre estuve como vinculado con cuestiones de infancia, derechos de infancia, ¿no? Como por algún lado aparecía mi vinculación con las infancias, hasta que, bueno, ya una vez más asumido, ley de matrimonio igualitario mediante. Claro, eso fue clave. Porque no solo, digamos, porque no tenía que ver con la discusión de la ley de matrimonio igualitario, con la modificación de un artículo del Código Civil, sino tenía que ver con que por primera vez en las casas se habló del tema. Y entonces... Y había derechos para todos civiles. No, y pudimos poner en palabras lo que, digamos, por entrar a las casas. La temática pudo entrar como a las casas porque se discutía en la cena que pasaba. Una de las cosas que hablamos siempre con el grupo de Adopta Niñas Grandes es que muchas veces no es la última opción. No es que uno pasa... muchas parejas sí o muchas personas sí, pero no fue mi caso. No es que yo pasé por... tratamientos para intentar tener en forma biológica y embarazarme y demás, no. Y ahí empezamos el proceso legal, decir, bueno, ¿dónde hay que inscribirse? ¿A qué curso hay que hacer? Ese caminito. Y también empezamos a contarle a todo el mundo, sí, vamos a adoptar, y ahí empezamos a recolectar un montón de historias de adopción que, yo soy adoptado, fulanito adoptó, fulanito, el nenito, que es grande, es adoptado. Y ahí nos empezamos a enterar de un montón de casos que no se conocían, que no se sabían, como esta cosa de que la adopción es un poco un tabú. Así que a principios del 2017 fuimos a una charla a la Dirección Nacional del Registro Único de Adoptantes, a la DNRUA, y un poco ahí definimos el perfil de las edades de los chicos. No queríamos bebés, ya teníamos 39, 38 y el 40 y largos, así que era bebés no, ya no nos veíamos con cuerpos para andar gateando y acompañando un bebé en su primera infancia. Y siéndote sincera y fría, miramos las estadísticas, nos dimos cuenta que no había bebés. El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es un registro federal al que adhieren todas las provincias y para inscribirse solo es necesario ser mayor de 25 años y el trámite es gratuito. Contanos de qué se trata el trabajo que hace la dirección. La Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos se crea en el 2005 y se fue invitando a las provincias a adherir, ¿no? La función principal que tiene la dirección es administrar la base de datos de todas las familias inscriptas para adoptar del país. El 2017 ya están todas las provincias adheridas y si alguien quiere adoptar en Argentina, tiene que acercarse al registro único correspondiente a su domicilio. Esa inscripción es única y válida en todo el país. El proceso de adopción en Argentina tiene muchos mitos que deberíamos derribar. En principio tiene una mala prensa, suponiendo que es un proceso engorroso, que lleva mucho tiempo, que hay mucha burocracia. Y sin embargo el proceso, desde que todas las provincias han adherido al registro único nacional y se ha creado una gran red de registros, todos los trámites se han facilitado y se han vuelto mucho más accesibles. Es decir, que cualquier ciudadano argentino mayor de edad puede adoptar en la República Argentina y debe estar inscrito en su jurisdicción. Hoy uno de los requisitos para adoptar en nuestro país es estar inscripto y evaluado. También tener más de 25 años
tener residencia en Argentina o, en el caso de extranjeros, contar con 5 años de residencia en el país, y una diferencia de 16 años entre el adoptante y el adoptado. Hay una especie de, no sé si un mito, pero sí una cosa que circula entre las familias o de las personas que quieren adoptar, que es lento, es burocrático, es engorroso. ¿Qué puedes decir al respecto, Juan? Bueno, hay muchos también mitos en relación a esto, y algo muy interesante, que el Código Civil y Comercial fijó plazos muy claros de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si un niño o niña adolescente ingresa a un hogar, se va a trabajar 180 días para ver si pueden volver con su familia de origen. Si no es posible en esos tiempos, ahí se declara la situación de adoptabilidad, ¿no? Y se empieza a buscar familias que estén inscriptas y admitidas, ¿no? Con este sistema que hablábamos de cómo se hacen las búsquedas. Cuando hay una búsqueda nacional, porque hay alguna situación, como ustedes deben haber escuchado, de grupos de hermanos, por ahí 4 hermanos, 5 hermanos que no quieren, y está muy bien ser separados, entonces se hace una búsqueda federal. Entonces esa búsqueda federal quiere decir que las familias que ya están inscriptas podrían postularse, aunque no sean de la jurisdicción en la que viven los niños. Hubo una época que era muy común decir, bueno, que una familia decida adoptar, y decía, bueno, me voy a la provincia de Misiones a adoptar, me voy a la provincia de Corrientes a adoptar. Había una cosa como de viajar, adoptar y traer. ¿Qué resolvió la ley en relación a Bueno, esto? la ley en relación a eso es el Estado el que interviene en los procesos adoptivos. De hecho, el Código Civil y Comercial define a la adopción como una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho del niño o adolescente a vivir y desarrollarse en una familia cuando éste no puede vivir con su familia de origen. Entonces, por un lado nos está diciendo que es el derecho del niño a tener una familia. Después también nos dice que es cuando se agota estas posibilidades de que no pueda vivir ni con sus padres, ni con sus tíos, ni con sus abuelos. Y si no hay esa posibilidad de revinculación con su familia de origen, ahí se piensa en la adopción. ¿Cómo es el trámite? El trámite. La primera medida que tiene que hacer la gente que está interesada en adoptar, primero es acercarse al registro único. Ahí le van a contar cuáles son los pasos. Algunos registros tienen charlas previas para inscribirse, después también, si no, en algunas ocasiones tienen que llenar un formulario online, pero siempre van a tener entrevistas con el equipo técnico y presentar esta documentación. No es necesario ser propietario, que a veces eso es como una confusión, no es necesario contar con un abogado, también se visita el domicilio de las familias para ver también si esta disponibilidad adoptiva por la que se están presentando es acorde a la situación de vivienda. Pero repito que no es que uno tiene que tener o una casa propia o jardín, digo, ¿no? Sí que hay un lugar para ese niño o adolescente. Cuando, bueno, ella me contó de entrada este problema que tenía, yo cuando se hizo los estudios y presentaron cómo venía el panorama, yo le dije, mira, yo hay algo que estoy seguro que quiero estar con vos y no quiero que corras ningún riesgo. Si esto de quedar un embarazo te puede producir algún riesgo, no me quiero arriesgar ni loco. No. Entonces decimos, bueno, ahí cuando se empezó a salir el tema de esto, de adoptar. Y eran charlas que se daban por ahí cada 6 meses, no sé, pero no es que todos los días estábamos hablando del tema, ¿no es cierto? En un momento le dije, vamos a hacerlo y listo, no sigamos hablando. Fue en una de estas charlas que se daba, y como estamos hablando hace 5 años del tema, hagámoslo y punto. También teníamos este concepto por ahí de que se habla mucho de que las adopciones tardan demasiado tiempo. Entonces decís, bueno, o sea, yo digo, me anoto ahora, dentro de 5 años, yo voy a tener 50 y pico de años, de como que pensábamos esto. Cuando empezamos a ver un poco más los números, de profundizar un poco más, nos dimos cuenta que para chicos grandes no eran tan largos los tiempos, nunca me imaginé que iba a ser tan rápido. Es una realidad que el número de personas que quieren adoptar en la República Argentina va bajando. Quizás esto tenga que ver con algún tipo de desinformación respecto de los requisitos. Además hay que decir que en el registro único de adoptantes, el 90% expresa su deseo de adoptar a bebés de menos de 2 años. Y esto contrasta con la realidad porque el promedio de niñas y niños que quieren ser adoptados es de 8 años. En provincia de Buenos Aires existe el registro, como les decía, desde hace un tiempo. Actualmente tenemos alrededor de 900 postulantes. Postulantes que pueden ser personas que están casadas, que viven en pareja, o personas que se inscriben solas, que pueden tener hijos o no tenerlos. Tenemos 900 familias conformadas de diferente manera
familia que se ofrecen para ser papás y mamás por adopción. Por otro lado, tenemos alrededor de 500, 600 niños por año que son declarados en situación de adoptabilidad. Esto quiere decir que un juez, una jueza, junto con los asesores, los servicios de promoción de derechos, abogado del niño si lo hay, todos ellos trabajaron y entendieron que no hay posibilidades de que esos niños o niñas vuelvan con su familia de origen. Y es ahí en donde el registro entra en acción, es ahí en donde se empieza a buscar una familia para ese niño, niña o adolescente. Una familia que le restituya el derecho a vivir en familias, porque ese derecho es del niño y de la niña. Y el Estado es garante de ese derecho y por eso necesitamos inscribir personas en los registros para que se las pueda evaluar, para que se las pueda formar, para que puedan saber de qué hablamos cuando hablamos de adopción y qué es lo que necesitamos de las personas que quieran prohijar por adopción. Con lo cual, más allá de tener muchos postulantes y tener muchos niños, muchas veces estos deseos de los postulantes con este derecho de los niños no están en sintonía. Hoy en todo el país tenemos 2.087 familias inscriptas para adoptar en todo el país, ¿no? Familias, nos referimos a personas solas, matrimonios, parejas. El 85%, si hacemos una búsqueda para un niño, responde a esa disponibilidad, ¿sí? Si hacemos una búsqueda para un niño de 6 años, se reduce al 45%. Y para un joven de 12 años, el 1,72%, o sea, 36 de estos legajos, de estas familias, estarían dispuestos a adoptar un adolescente. O sea, muy pocos. Muy pocos. Y estas posibilidades se reducen aún más cuando se trata de grupos de hermanos o niños con alguna situación de salud o discapacidad, que muchos también tienen alguna cuestión. Según datos recientes de UNICEF y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el 75% de los chicos y chicas en condiciones de adoptabilidad tiene entre 6 y 17 años. Por lo menos un 10% además presenta algún tipo de discapacidad o enfermedad permanente. Y otra realidad compleja son los casos de grupos de hermanos en los que se intenta preservar la relación con las búsquedas especiales para darlos a conocer y encontrar familias dispuestas. Juzgado en Mercedes, nos presentaron, nos contaron ahí un poquito, nos sentaron a los 4 y nos fuimos un rato a merendar. 8 tenía Lolo. Lolo recién cumplidos y 7 y 9, perdón, 9 Ian. Recuerdo que hicimos 2 cuadras como muy de la mano, como mirando, como guarda la calle, como una cosa muy así, muy vidriosa. Y recuerdo antes de entrar a la cafetería, Ian nos puso el primer límite y nos dijo: esta es la tercera familia que tenemos. En las otras nos pegaban. Fue así como tajante. Y yo me acuerdo que respiré, tragué saliva y le dije: en esta familia te prometo que no te va a pasar eso. Así que arrancamos así. Nosotros estamos en un hogar así, sí, de infante, creo. Hogar de niños. Nos gustó. Queríamos estar con un papá y una mamá, porque estábamos como encerrados. Entonces dijimos que queríamos estar con un papá y una mamá. Entonces vino Néstor y Miriam, que es nuestro papá, al hogar, a visitarnos. Y después nos conocimos bien, nos fuimos, no sé, a comer, a las plazas y todo eso. Y el primer día que yo lo conocí, me sentía feliz porque yo salí del hogar y quería estar con una familia, porque yo me sentía feliz. No, en el hogar me sentía triste, estaba encerrado. Bueno, pero con una familia me sentía feliz, ¿viste? Fue un encuentro re lindo. Ellos estaban con todas las expectativas. Lolo de entrada nos dijo: mami, papi, saludaba a los del juzgado, decía: me voy a pasar con mi mami y mi papi. Él enseguida
chapeó rápidamente. A Ian le costó un poquitito más, pero 2 semanas después ya nos estaban diciendo mamá y papá. Y también 2 meses después también nos estaban sacando. Hubo una época en donde nos daban el título y nos sacaban el título según el amor, el enojo. Pero bueno, ahora en la distancia te digo que fue súper rápido. Fue súper rápido, fue arriesgado, creo, desde parte del juzgado una vinculación tan rápida porque ellos venían de una vinculación fallida, donde estuvieron 8 meses conviviendo con una familia, era un montón. Sufrieron un proceso expulsivo donde los dos terminan otra vez en el juzgado y en el hogar. Entonces, la verdad es que fue arriesgado. Yo creo que ahí el equipo se jugó todo por nosotros, puso las manos en el fuego y bueno, salió bien. Cuando llegaron a casa vinieron con esas 2 experiencias de 2 familias que les habían fallado. Así que la verdad que hicieron un montón de cosas para probar a ver si nosotros no íbamos a hacer lo mismo que todos los demás. Entre una emoción y una confusión, digo, ¿y ahora qué hago? Estoy con 2 chicos, por ahí me abrumaba un poco hasta la responsabilidad. Esto cuando salimos a caminar desde el juzgado, decir, soy responsable de estos 2 que van conmigo acá, que vienen de la mano, pero fue un poco eso, me parece, un poco confusión y después ir improvisando, a ver qué sale. Y así lo fuimos llevando. Fue preguntarles mucho, escucharlos mucho, siempre. Creo que es parte también de todo el proceso, escuchar, a ver quiénes son, porque tampoco son un bebé, entonces ellos tienen su historia y esa historia, se estaba uniendo a la nuestra, entonces... era eso, escucharlos continuamente, observarlos continuamente. Creo que fue parte de los 2 eso, ir mirando qué le gusta, qué no le gusta, conocer a dónde le gusta que lo rasquen, que quieren el abrazo así, que quieren el abrazo de otra manera. Toda esa cosa que por ahí con un bebé a un hijo biológico uno lo tiene desde que nace y lo va armando. Nosotros lo tuvimos que armar con chicos que ya tenían otra estructura, otros gustos, y fue eso, observar y tratar de adaptarse. Me parece que es fundamental la flexibilidad para poder adaptarse a eso, es decir, no, yo tengo este hijo y lo voy a moldear como yo quiero. No, ellos son personas y bueno, tenemos que ver cómo hacemos para que el vínculo funcione entre lo que son ellos y lo que somos nosotros. Cualquier proyecto familiar es una mezcla de emociones, deseos y visiones a futuro. Muchas personas desisten el camino de la adopción porque creen que el trámite es caro, complejo, burocrático. La verdad que son necesarias una cantidad de trámites, pero el tiempo de espera tiene que ver también en relación a lo que se está buscando. Quienes se animan a imaginar una familia a través de la adopción aprenden fundamentalmente que es necesario compartir y escuchar durante todo el proceso, antes, durante y después de la adopción. Voy a hablar ahora con Patricia Pérez, que es la directora del Hogar Soles en el Camino. Vamos a conversar sobre cómo es la espera que los niños hacen cuando quieren ser adoptados. ¿Cuáles son esos derechos que los chicos y chicas que están acá perdieron? Bueno, uno de los derechos es el cuidado de la salud. Muchas veces los chicos vienen sin los cuidados de la salud necesarios. La escolaridad, han perdido la regularidad en la escolaridad. A la alimentación sana, hay muchos chicos que vienen con desnutrición, con problemas de salud a partir de no tener una alimentación adecuada. El derecho a ser niño, hay muchos niños, sobre todo cuando se trata de grupos de hermanos. Nosotros tenemos grupos de hermanos que son hermanos mayores, 8, 9, 10 años, haciéndose cargo de sus propios hermanos, porque los adultos han perdido esa función de adultos, contenedores y cuidadores. Entonces, bueno, hablamos de restitución de derechos básicos para la crianza y la vida de los chicos. ¿Cuántos chicos hay acá? En estos momentos hay 26. ¿Y en qué edades están?
En estos momentos de entre 3 y tenemos una adolescente de 19 años. Entre 3 años y 19, las niñas son las que pueden permanecer después de los 10, 11 años, y los varones que exceden los 11, 12 años o egresan por proyectos de egreso propios o son derivados a institución de niños varones. ¿Qué podés contar, Patricia, respecto de la expectativa de adopción en los niños, en las niñas, y cómo impacta eso en la espera y demás? Mira, la posibilidad de la adopción a veces no es tan certera de que todos los chicos que están en los hogares están con la disponibilidad adoptiva y con la posibilidad de ser adoptados. Porque hay una estrategia anterior a la adopción en todos los casos, que es la posibilidad de volver a su ámbito familiar. Siempre se trabaja con aquella familia que no ha tenido las posibilidades, los recursos, o ha tenido, los recursos me refiero no a económicos, sino a recursos afectivos, recursos intelectuales, recursos de poder contener y de poder criar y cuidar. Que hay algo que nos pasa a todos los papás adoptivos, que es que tenemos que asumir, y eso es muy doloroso también para nosotros como papás, que es asumir de arranque que nuestros hijos sufrieron. Y uno es papá, entre otras cosas, para proteger y cuidar y evitar que sufran. Uno haría lo que sea para que tu hijo no sufra. Bueno, tu camino arranca sabiendo que tu hijo en algún momento tuvo algo que lo hizo sufrir. Y eso es profundamente doloroso. Y cito a otra mamá que ella siempre dice que daría cualquier cosa, incluso no ser mamá, para evitar que mi hija sufra lo que sufrió. ¿Qué es lo que pasa, Juan, cuando una familia o cuando un matrimonio o una persona sola adopta? Empieza ese proceso de adopción, pasa 1 año, 2 años y decide no seguir esa relación. Bueno, yo creo que primero lo más importante siempre es acompañamiento profesional, digamos, ¿no? O sea, cuando una persona es convocada, un adulto, para iniciar una vinculación, ¿no? Que fue evaluada y admitida, siempre nosotros sugerimos a las familias que participen de talleres, de encuentros, porque esto también ayuda a anticipar situaciones, estar más preparado, ¿no? Para acompañar los procesos adoptivos, que tienen siempre su complejidad, digamos, pero que son posibles también, ¿no? Siempre en las vinculaciones va a haber un equipo que esté acompañado, un equipo profesional que tiene experiencia y va a acompañar y trabajar con estos adultos también y con los niños, porque es muy importante trabajar con cada uno de estos niños después de cada encuentro. Claro. Si bien los hogares también son muy movilizantes, ¿no? Porque hay mucho movimiento, niños que ingresan, muchas veces sin entender muy bien por qué están en un hogar, ¿no? Y eso hay que ponerle palabra y los operadores trabajan en ese sentido. Y después trabajar la posibilidad de vivir con una familia, ¿no? Para estos niños, niñas y adolescentes en muchas ocasiones es muy difícil comprender por qué no pueden vivir con su familia de origen. Sí, los primeros 2 años fueron duros. Y ahora la adolescencia va teniendo sus matices también, de otro tipo. Ya no es físico, no es violento, pero bueno, desafíos de adolescente que están revisando su historia, que están haciéndose cargo de que, bueno, les pasó lo que les pasó, ahora son quienes son y tienen que integrar todo eso. La adopción es una de las formas que plantea nuestra legislación para ser mamá o papá. Uno puede serlo por vía de la biología, por la vía de las técnicas de reproducción humana asistida o por la vía de la adopción. Lo cierto es que muchas de las personas que se inscriben en el registro de adoptantes llegan a la adopción, llegan a pensar la adopción luego de haber pasado, haber intentado otras formas de prohijar. Lo importante es que cuando se inscriban tengan bien claro que pudo haber sido una estrategia, pudo haber sido un plan que tuvieron luego de intentar ser papás o mamás por otras vías, pero que ahora, una vez que elegí ser papá, mamá por adopción, es el plan A. Es a lo que tengo que ponerle toda la energía y que va a ser tan hijo o tan hija como un hijo biológico, como un hijo que llegue por vía de las técnicas de reproducción humana asistida. Es un hijo que voy a tener que cuidar para toda la vida
Eso es algo que tiene que quedar muy claro. No puedo asumir este rol y al tiempo arrepentirme. Debo realmente trabajar mi proyecto y en eso es importante que cuando se llegue al camino de la adopción sea el plan A. Nos inscribamos solos o no, uno comenta el proyecto con su familia ampliada, con sus amigos, sus amigas, que van a ser luego la comunidad, quienes me van a sostener, quienes me van a ayudar en la crianza de ese niño o esa niña. Es importante trabajar mucho estas cuestiones y el duelo a veces por no haber podido ser papá o mamá por otras vías. Porque si se llega con dudas, si se llega con duelos no cerrados, esto puede generar mucho daño en los niñitos y las niñitas que esperan, que ya han tenido situaciones disvaliosas, situaciones crueles y cruentas, con lo cual no podemos agregarle una situación de estas, una nueva situación de vulneración de derechos. Bueno, eso también fue muy loco porque yo acepté ser su papá sin conocerla, sin siquiera ver una foto. A mí me llaman del juzgado, un día yo estaba trabajando, yo trabajo en el Poder Judicial en otra área, en el juzgados federales, y me llaman del juzgado de Avellaneda, y yo pensé que me estaban hablando de trabajo. Me dice, no, porque queremos ver una reunión. Yo, pues yo no tengo ningún caso con ustedes. Y se queda como la otra persona, ¿viste? Del otro lado. Y me dice, no, pero ¿vos no tenés un expediente en el RUAG, en el registro de adopción? Sí, le digo, estamos hablando de eso. Me dice, sí, porque queremos tener una entrevista con vos. Por edad, una niña, podés venir mañana. No, se me desarmó ahí el mundo, me largué a llorar mientras me hablaba la persona. Entonces quedamos en vernos el otro día. Y al otro día me explican un poco su historia. Y ahí me preguntan si deseaba seguir con el proceso de vinculación. Y yo dije que sí, pero no había foto. Entonces, la conocí ya con los papeles como más avanzados, ¿viste? Que generalmente hay fotos, cuando en los expedientes te muestran fotos. Que yo decía, bueno, es medio como un embarazo, porque uno tampoco, como en el embarazo no le conoces la cara hasta que no aparece. Me llamaron. ¿Ella estaba en un hospital? Me dijeron, está viviendo en un hospital, ¿querés ir a conocerla? Dale, cómo no. Fue fuerte igual, porque yo pensé que no me habían elegido. O sea, me llaman, yo tengo la entrevista, y me dio la sensación, medio también puede ser prejuicio mío, pero medio como me planteaban, bueno, es una primera experiencia, porque era la primera vez que me llamaban. También no es que yo tenía mucha experiencia. Entonces me dijeron, bueno, te sirve para saber cómo funciona el sistema. Y dije, ya me están echando flip, ¿viste? ¿Y había otras parejas ahí? Sí, entrevistaban, no en el momento que estaba yo, pero ellos me declararon de principio, estamos entrevistando como a 5 postulantes. Ok. Vamos a elegir cuál. Ya está, dije yo. Tipo casting, ¿no? Claro. Que está bien, porque digamos, somos un montón, hay gente incluso que puede estar más tiempo que vos en el sistema, esperando, entonces, bueno, por distintos criterios ellos toman una decisión, pero yo dije, ya está, familias heterosexuales, tradicionales, yo acá solo, no hay manera. Y le pedí a mi vieja que me acompañe a la entrevista. Le dije, porque me parece que no me la banco solo. Cuando salimos me dice ahí, le digo, no, me parece que no. Me llaman, hola Pablo, soy la secretaria. Sí, me dice, mira, ¿vos seguís con tu mamá? Le dije, sí. Bueno, no, porque nos parece que era una noticia que estaba buena que no la recibas solo, y te queremos avisar ahora que te elegimos para que seas el papá. Ay, mejor. Gracias al teléfono. Las personas inscritas en el registro de adoptantes deben cumplir con algunas evaluaciones psicológicas y sociales considerando sus deseos y posibilidades. Luego, un juzgado podrá solicitar los legajos que sean afines a los intereses del menor en adopción e iniciar los pasos para una vinculación. La opinión de la niña, el niño o adolescente debe ser tenida en cuenta durante todo el proceso y si es mayor de 10 años, debe dar su consentimiento expreso para la adopción. ¿Qué le dirías a una familia que está intentando adoptar? Primero les diría que se acerquen al registro único de su domicilio o que participen de nuestras charlas, porque es una manera de acercarse, tener información confiable sobre cuáles son los procesos adoptivos, cuáles son las diferentes etapas, qué es lo que uno tiene que prepararse.
Y participar siempre de estos encuentros ayuda a pensar si realmente es un proyecto adoptivo o tiene que ver con otra cuestión. A veces hay familias que se acercan desde un lugar más altruista, ¿no? Desde un lugar con fines solidarios, pero bueno, el proyecto adoptivo tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con el deseo de ser padre y de poder acompañar a un niño o adolescente en su crianza. Que se preparen, ¿y qué implica prepararse? Tal vez sea la pregunta, la contrapregunta. Prepararse implica mirarse a uno mismo, revisar la infancia de uno, revisar cómo me daban amor mis papás, cómo yo entiendo al amor, al cariño, al afecto. Revisarse también en cuanto a los prejuicios que uno tiene, porque todos tenemos prejuicios, ¿no? Es algo que es algo inherente a la sociedad, a los seres en sociedad. Revisar por qué tenemos esos prejuicios, porque esos prejuicios después van a aflorar cuando los chicos estén en casa. Y una cosa es tener un prejuicio con alguien que uno se cruza en una calle, y otra cosa es tener un prejuicio con alguien a quien uno nombra hijo o hija. Y ahí el amor se juega de otra forma y se filtra. El prejuicio, si yo lo tengo y no lo puedo deconstruir, si no puedo deconstruir la gorrita, si no puedo deconstruir la villa, si no puedo deconstruir el origen de la familia de nuestros hijos, porque hasta donde yo sé, ningún juez firmó la adoptabilidad de un pibe de la clase media. Las adopciones se dan porque son hijos de las clases más excluidas. Eso es una realidad, creo que no se dice en ningún lado, pero eso es así. Debe haber algún niño que ha sido dado en adopción que es rubio, pero la mayoría son morochos. Entonces, somos morochos. Entonces, esa parte hay que pensarla muy bien, en el sentido de cuánto yo puedo convivir con un otro, cuánto yo quiero acompañar a un otro, que hasta en muchas ocasiones va a contrarrestar, a contraponer, a chocar con todos los valores que yo tengo. Los valores en cuanto a cómo nos comunicamos, los valores en cuanto al uso de la violencia, los valores en cuanto a la propiedad privada, todos los valores que tenemos. Y uno sabe que como uno lo nombra hijo, y ellos tienen el derecho de tener familia, no nosotros, sino ellos, ahí hay que revisar algo, porque por más que yo tenga el prejuicio, yo tengo que desarmarlo, porque tengo que poder acompañar a mi hijo a aceptar las dos realidades, el de dónde viene y dónde está. No, me parece primero que entender que la idea de ser papá o mamá por adopción es una... Monoparental, digo, ¿no? Siempre. Monoparental. Claro. Es una opción más dentro de, digamos, de las muchas que hay. Cada uno encuentra más o menos el camino por donde le parece o por donde puede, a veces. Hay que animarse un poco para poner en tensión al sistema. Si bien también es un dato estadístico que cada vez aumentan más la cantidad de postulantes monoparentales. Esto, si vos haces un comparativo, viene en aumento en la cantidad, en el registro. Esto también marca un poco los tiempos en los que estamos de las maneras de vincularnos, ¿no? Pero diría esto como que me parece que está bueno animarse como para poner en tensión al sistema un poco, y también para pensar que es muy difícil pensarlo solo. Me parece que la idea de monoparentalidad está bien en el núcleo, en este vínculo papá-hija o de la manera que sea, pero si no se piensa en red, si no se piensa, hoy se habla de tribu, pero digo, si no se piensa como en muchas personas... Es una contención... Sí, sí. Es muy difícil. Y también hay una cuestión de género, ¿no? A veces esto de que se piensa, de que se ponen las tareas de cuidado en las mujeres, y uno que ahora que le toca experimentarlo de este lado, que tiene que tener en la cabeza el laburo, el turno del médico, el turno de la fono, la tarea de la escuela, lavar la ropa, que no sé qué, es muy desgastante, es muy agobiante. Por eso para mí es importantísimo poder decir, bueno, tengo mis límites, no estoy pudiendo, ayuda, poder recurrir a amigos, familia, lo que uno tenga cerca, porque cargarse todo eso solo es bastante difícil.
todos estos años que estás acá, Patricia, más de 20 años, ¿tuviste situaciones en las cuales adoptaron niños o niñas del hogar? Sí, nosotros tenemos un recorrido de muchísimas adopciones, tanto de niños chiquitos de 2, 3, 4 años como de adolescentes. Hemos tenido adopciones de niñas y niños de 15 años, 14 años. ¿Qué tal las experiencias? Las experiencias, la verdad es que nosotros, del recorrido que tenemos, el 90% tenemos a lo largo de la historia, podemos saber qué es de la vida de esos niños y de esas familias. Claro. Y la verdad que la experiencia es buenísima. Nosotros, por suerte, no hemos tenido casos donde una vez que el niño llega a la familia y es dado en guarda, después son otra vez rechazados vueltos a la situación de tener que estar en la institución. Terrible, eso ¿no? es terrible, eso es devastador para los chicos. Y la verdad es que eso sucede porque hay una fantasía de parte de los adultos, hay un deseo personal y familiar de ser padres y madres, pero que eso después no se puede transmitir a lo que significa tener un hijo. Mi infancia fue bastante complicada. Tuve una infancia bastante dura por violencia, mucha violencia. Terminé estando en el hogar justamente por esto, que además que había fallecido mi mamá, era chiquita, estaba con mi hermana. Terminé en el hogar, pero bueno, nada, fue bastante complicada, que bueno, gracias a Dios hoy en día como que lo puedo hablar sin angustiarme, sin estar mal, pero mi infancia fue, de hecho creo que no tuve mucha infancia porque fue dura, mucha violencia. Mi mamá falleció por un derrame cerebral, cuestión que después estuve por un tiempo con mi papá, en el cual, bueno, nos vivía pegando con lo que venga, hasta que, bueno, después terminamos internadas en un hospital, no me acuerdo mucho, era muy chiquita yo, hasta que, bueno, después, justamente después terminé estando en el hogar. Estuve en un instituto primero y de ahí fui al hogar, siempre con mi hermana, que somos del mismo padre. Yo al hogar ingresé a los 5 años cumpliendo. Obviamente que mi casa siempre va a ser esa, hasta los 22, 21 años más o menos, que estuve en el hogar. O sea, prácticamente me crié ahí, prácticamente, o sea, todo ahí. Yo siempre, cada vez que hablo del hogar, yo siempre digo que voy a estar súper agradecida porque me enseñaron todo. Yo creo que si hoy en día no estuviera en el hogar, no sé qué hubiera pasado. La verdad es que súper agradecida, porque hoy en día puedo sociabilizar, puedo charlar, puedo comunicarme con otra gente que cuando yo era chica no lo hacía, me comunicaba a través de mi hermana. Mi hermana era la única que me dejaba que me bañara, me cambiara, que todo. Y yo me comunicaba a través de mi hermana. Que bueno, a raíz de que cuando ingresé al hogar con mucha terapia, muchas cosas, procesos que me ayudaron, que hoy en día puedo charlar y sociabilizar y no comunicarme a través de mi hermana para que se comunique con otras personas. No es fácil cuidar a un otro, no es sencillo. Todo el tiempo va a haber obstáculos o desafíos. Creo que justamente eso hace a cualquier forma de maternar o paternar con este plus de la adopción, en donde le pedimos, y ahí sí hay un plus, a estos adultos y adultas que pongan una curita en una herida que ellos no causaron, que ayuden a sanar esa herida que quizá trae este niño o esta niña, producto de lo que le ha tocado vivir en su familia de origen, lo que le ha tocado vivir en una institución. Por eso necesitamos gente que esté muy segura de lo que quiere, que tenga muy claro que el centro es el niño, la niña, que tenga muy claro que son niños que han pasado por situaciones de vulneración de derechos y que los van a tener que acompañar. Una vez una postulante me dijo algo muy claro y muy simbólico. Ella decía, yo siento que mi hija vino con una mochila y yo se la tengo que alivianar, le tengo que alivianar el peso que lleva y quiero acompañarla
llevándole esa mochila. Y la verdad que la metáfora me encantó, me parece que es muy representativa de lo que buscamos en estas personas que se inscriben en los registros. Cuando yo en su momento decidí que me adopten, después como que duró días, porque después, o sea, no me duró mucho, así que mucho tampoco es como que hice expectativas. Pero conviviendo con muchos chicos que por ahí sí estaban en adopción, sí me pasaba eso de alegrarnos por los chicos, o sea, siendo chica o grande, alegrarnos por ellos, porque ver la carita desde, uy, sí, voy a tener una familia, la sonrisa, las vinculaciones, que bueno, todo lleva sus pasos, sus procesos, pero como que bueno, o sea, era muy lindo, es lindo cuando ver la carita de un nene y decir, me van a adoptar, y después las vinculaciones y después que al fin y al cabo se terminan dando. ¿Qué le diría a esa persona que tiene dudas a la hora de adoptar? Que primero que esté 100% segura de lo que va a hacer, que si en el día de mañana tenga que adoptar un nene, que no se rinda, o sea, que no dé de bajo una vinculación, más que nada porque yo lo vi del lado desde los nenes y es feo, es muy duro ver un nene que le das una noticia que va a ser adoptado, la felicidad que se le ve al nene a cuando después que no va a ser adoptado es muy triste y es muy doloroso. Entonces yo a esa persona que en el día de mañana quiera adoptar a un nene le diría que si va a adoptar que esté 100% segura de lo que va a hacer. En la Argentina hay alrededor de 2.000 personas inscritas como potenciales adoptantes, pero solo 1 de cada 100 expresa su deseo de adoptar a alguien mayor de 12 años. Cuando la búsqueda del registro único de adoptantes se agota, se abre lo que se llama una convocatoria pública en la que puede inscribirse cualquiera que esté interesado o interesada en adoptar. Otra alternativa a la adopción es el registro de cuidadores familiares, que está destinado a personas que quieran cuidar a chicos y chicas de entre 10 y 17 años. Este recurso en la provincia de Buenos Aires le permite a los jueces y a las juezas tener un listado de las personas que quieren acompañar a adolescentes y preadolescentes, pero sin tener un vínculo parental. También puede pasar, y esto suele suceder con los niños de 10, 11, con los adolescentes, que no quieran ser adoptados y que planeen su vida en una institución. Esto es importante tenerlo en cuenta. El Código Civil y Comercial impone que a partir de los 10 años hay que escuchar y hay que tener el consentimiento subjetivo de ese niño, niña, adolescente para poder ser adoptado. Por supuesto hay que escuchar a todos los niños, tengan la edad que tengan, y a todas las niñas tengan la edad que tengan, pero con 10 años en adelante el Código Civil y Comercial es claro. La ley 14.528 de la provincia de Buenos Aires también lo es. Con lo cual nos encontramos, sobre todo, adolescentes y jóvenes, con un grupito de adolescentes y jóvenes que no quiere ser adoptado, para los cuales hay que pensar en otras estrategias, en otras formas de restituirle el derecho a vivir en familia. No como padres, madres, hijos e hijas, pero sí otra forma de incluirse en una familia. En ese contexto y con esa finalidad, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha implementado una experiencia piloto por iniciativa de un juzgado, del Juzgado de Familia 2 de San Miguel, que tiende justamente a pensar otras estrategias, a salir del molde de o es familia de origen, o es institución, o es adopción. Pensar otras estrategias que en este caso la Corte implementó o materializó a través del registro de cuidadores familiares, que busca personas que quieran cuidar, que quieran incluir en su familia a niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años, ahí la franja etaria se acota, 10 a 17 años que no tengan posibilidades de retornar con su familia de origen, que no quieran o no puedan ser adoptados, pero que quieran vivir en familia. Con lo cual se buscan otras estrategias, hay otras formas de quererse, de llamarse, de convivir en una casa. Y bueno, estos
Estos niños puede que convivan con una familia o que vivan todavía en un hogar, pero tengan el acompañamiento y el afecto de una familia. De alguna manera, los adolescentes y las adolescentes que llegan a la mayoría de edad en una institución son una cara del fracaso del Estado. Por más que sus historias sean superadoras, también nos recuerdan permanentemente de oportunidades perdidas. Hoy, por suerte, los modelos familiares no son tan rígidos y abrir la mirada puede darle oportunidad a chicas y chicos que todavía están esperando. Y fue así movilizante y raro también, ¿no? Porque uno va a conocer, esto es lo que tiene como de especial, de singular, que uno va a conocer una persona que ya está, digamos, que tiene sus ideas, sus gustos, que quiere determinadas cosas, que tiene su historia, ¿no? Entonces es como un elegirse mutuamente. No es solamente uno como adulto que va y elige maternar, sino que hay otra persona que te elige, claro, que elige conocerte. En principio elige conocerte. Y después, bueno, el proceso de vinculación es eso. No hay que romantizar ninguna maternidad, ni ninguna paternidad, ninguna familia hay que romantizar, pero que tiene un montón de cosas que está bueno, está buenísimo, y que tenés el privilegio de que te elijan. Que eso en otras formas de maternidad o paternidad no sucede, ¿no? Que te elija alguien que decida confiarte su vida, su historia, su persona, ¿no? Le decía señora, mamá, Marina, no sabía, yo, ¿viste? Entonces me decía, no sé, como vos quieras. Y dije, ya fue mamá, yo qué sé. Ya fue. Con decir mamá no es nada. O sea, para mí en ese momento la palabra mamá era decírselo como a la mismísima, claro, nada. Es que es complicado adoptar un adolescente, porque ya tiene su pasado, tiene como cosas. Entonces, tipo, a mí por lo menos, yo desde que vivo acá y voy al colegio y todo, Marina nunca me presionó con tema tareas, nunca eso, pues si no para mí eso hubiese sido mucho más difícil. Yo, no sé, tipo, como que es lindo adoptar a una persona. Los caminos para construir una familia son cada vez más diversos y no deberían responder solamente a una idea de continuidad genética. Tampoco debería la adopción ser el plan B de un proyecto familiar, sino una opción que propone encuentros vitales. Pero sobre todo, la adopción es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer, vivir y desarrollarse dentro de una familia en un mundo que los acompañe y los proteja. Yo sentí por primera vez que le pude decir a mis hijos que mi mamá se había muerto, que teníamos un lugar donde ir a llorar. Si llevo un pañuelo blanco es porque a mí también me arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, un hijo, Alejandro. Para los vuelos era rotativo y todos los oficiales de la Armada participaban, sin excepciones, con la idea de que todos quedaran comprometidos, de que no hubiera nadie que pudiera decir yo no tuve nada que ver. Teníamos 3 desafíos: comprar un avión que no estaba en venta, comprar un avión que no era el mismo avión y comprar un avión que no iba a volar. Había sido este vuelo piloteado por Mario Daniel Arrú, Alejandro de Agostino y Enrique de Saint George el que arrojó a estas mujeres a las profundidades del océano. Muchas represiones tuvieron que volver a la Argentina para responder a la justicia y como que este avión vuelve para responder a la memoria. Nosotros estamos hablando de una excepción dentro de una excepción. Es excepcional identificar y es muy excepcional identificar en casos de vuelo porque la mayoría de personas que fueron dispuestas de esta manera no aparecieron, su cuerpo no aparecieron. El avión es como completar esta historia tremenda
que es una de las pocas, repito, que se ha podido reconstruir de lo que les ha sucedido a las personas que eran secuestrados y secuestradas. La fuerza que como testimonio del genocidio tiene este avión que volvió ahora a la Argentina es innegable. Que esos horrores el pueblo tiene que conocerlos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más.